Continuamos con la esencia de la normalización y el ejemplo de la tabla alumno-actividad-costo. Aparentemente hemos resuelto ya el problema. Teníamos la tabla alumno-actividad-costo que tenía 3 columnas: alumno, actividad y un costo de la actividad, y nos percatamos de que tenía las anomalías de modificación. Nos dimos cuenta que al partir esa tabla en 2 tablas, una tabla que tenga dos columnas, una tabla alumno actividad que tenga como columna una columna alumno y una columna actividad, y otra tabla que se llama actividad costo que tenga como columna actividad y otra columna costo, eliminábamos de alguna manera las anomalías de modificación. Podíamos eliminar y podíamos actualizar sin problemas. Pero ¿qué pasa? Al partir una tabla en 2, como en este caso, vamos a usar un poco el lenguaje técnico. Mediante la normalización, estas últimas quedan vinculadas de alguna manera. Este lenguaje, de vinculado, pues podría llevarnos quizás a modelo entidad vínculo, que también se le conoce más comúnmente como entidad relación. Se crean los vínculos. Yo estoy partiendo una tabla en 2, y para mantener la consistencia de mi base de datos yo debo de tener esas 2 tablas vinculadas. Digamos, vamos a poner, ya estamos entrando en lenguaje técnico. Se crea una restricción. Ahorita vamos a dilucidar qué queremos ir por esto. Esto es muy técnico, este lenguaje aún todavía, pero ahorita va a quedar muy claro, creo. Se crea una restricción de integridad referencial. Esta básicamente lo que me está diciendo es que están vinculadas. A ver, en términos, en un lenguaje normal, en un lenguaje que cualquier persona se supone que podría entender, ¿qué se diría? ¿Qué diría? En la tabla alumno, ya les habíamos puesto nombres a las tablas: alumno, actividad, nunca, digamos, vamos a ponerle nunca, puede existir, digamos que un registro. En la tabla alumno actividad nunca puede existir un registro donde esté una actividad, vamos a seguirle acá abajo, que no se encuentre dada de alta en la tabla, en la otra tabla, actividad costo. ¿Qué me está diciendo esto básicamente? De que pues, un alumno en su escuela se tiene que inscribir a sus actividades que se dan en su escuela. Si en su escuela solamente se da, digamos, fútbol, karate, box y natación, el alumno no se podrá inscribir a gimnasia, digamos. La gimnasia no existe en su escuela.
Entonces, en esa base de datos no puede estar dada de alta gimnasia. Entonces, en todo momento, en la tabla alumno actividad, las actividades que estén en cada registro, en cualquier momento, esas actividades deben existir en la tabla actividad costo. Esa es la restricción de integridad referencial. En términos o en lenguaje, digamos, cotidiano. Vamos a ponerla aquí para saber que esa es la restricción de integridad referencial. Vas a ponerle en lenguaje llano, digamos, no técnico. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, en las reglas de negocio, básicamente, bueno, ahí, pero también puede ser un poquito, digo, se dan las reglas de negocio, pero se puede dar todavía más por la naturaleza misma de los datos, de cómo se interrelacionan los datos. Vamos, ¿qué estoy diciendo con esto? En las reglas de negocio se definen lo que vamos a conocer. Si ya tenemos restricción de integridad referencial, vamos a llamarle a estas otras restricciones de integridad de entidad. Esto es lo que comúnmente se conoce como las llaves primarias, los identificadores. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son estas reglas de negocio? Digamos, un alumno puede llevar a lo más una actividad. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que, bueno, aquí no importa mucho eso, porque la matrícula misma es un identificador. Digamos, alumno en la tabla, le hemos llamado alumno actividad, alumno en la tabla alumno actividad, vamos a ponerle, es un identificador. ¿Eso qué quiere decir? Que me voy a cualquier registro en cualquier momento de la tabla alumno actividad y me fijo en el dato de alumno, la matrícula. Eso me define, por la regla de negocio de que un alumno puede llevar a lo más una actividad, eso me define la actividad. Me voy a la tabla alumno actividad en cualquier momento, me fijo en la matrícula del alumno y doy con la actividad. De hecho es una función en el sentido de matemáticas. Se podría decir como si f de alumno igual a actividad. Me dan el alumno y debido a la regla del negocio de que un alumno puede llevarlo más una actividad, yo doy con la actividad. Entonces eso es una regla de negocio. Bueno, en lenguaje más técnico se dice que alumno es la llave primaria de esa tabla. Bueno, esa es una restricción de integridad de entidad. Hay otra. ¿Cuál es la otra? En la otra tabla, desde luego. Esa también es una regla de negocio, dada
cualquier actividad, esta tiene un costo único. ¿Eso que me está diciendo? Que en la tabla actividad costo igual que arriba, en la tabla actividad costo la actividad es un identificador. Estamos diciendo que dada una actividad yo doy con el precio. Esa es una regla de negocio. Esta la define en una regla de negocio. Podría no ser así, pero en este caso sí lo es. Entonces, otra vez se dice que actividad es llave primaria de esa tabla. Bueno, pues ya tenemos aquí una serie de terminología un poco técnica. Ya de hecho ya es técnica. Normalización, restricción de integridad referencial, restricción de integridad de entidad. Ya es terminología técnica. Entonces, ya que estamos provistos de cierta terminología técnica, vamos a dar una definición un poquito más técnico. Vamos a ver esto, el lenguaje llano. El lenguaje ahora ya no va a ser llano, ahora va a ser lenguaje técnico. Lo de ahí arriba es lo mismo que decir, vamos a poner el atributo. Aquí ya estamos hablando de llaves por todos lados. El atributo actividad en la tabla actividad costo, perdón, la tabla alumno actividad el atributo actividad en la tabla alumno actividad es llave foránea que hace referencia a la llave primaria en la tabla actividad costo. Este es lenguaje técnico. Cualquier diseñador de base de datos entiende esto y lo convierte a un diagrama de entidad-relación. El atributo actividad en la tabla alumno actividad es llave foránea que hace referencia a la llave primaria en la tabla actividad costo. Entonces, esto me está creando, esto es un efecto de la normalización, ¿sí? Eso fue consecuencia de normalizar. O sea, vamos a ponerlo aquí por no perderlo de vista. Es decir, el normalizar genera restricciones de integridad referencial. Esto es bien importante porque esta restricción de integridad referencial me van a
ayudar a mantener la consistencia de la base de datos. En este caso, si no existiera esa restricción de integridad referencial, alguien podría meter alegremente, digamos, a un alumno que esté llevando como actividad atletismo y no hay atletismo en la escuela, entonces sería algo así como, pues no sé con qué objeto alguien pueda meter una actividad que no se imparte, pero está mal, eso no corresponde con la realidad. Hay que recordar que una base de datos es una instantánea, una fotografía instantánea de la realidad. Desde luego que de un semestre a otro, por ejemplo, en el caso de los alumnos y las actividades, de un semestre a otro cambia la realidad, porque a lo mejor un alumno que estaba en box ya terminó de llevar box y ahora ya no se va a volver a inscribir, y va a haber otros alumnos en box, pero entonces en un momento dado la realidad me la está reflejando la base de datos en un momento dado. Entonces si esa base de datos me está reflejando algo que no es la realidad, entonces es una base de datos inconsistente. Y eso podría ser, por ejemplo, si esta tabla no estuviera normalizada, no adicionara yo la restricción de integridad referencial, el poder meter a un alumno que estuviera llevando atletismo, sin existir atletismo en la escuela, eso no corresponde con la realidad. Entonces, eso es muy importante. Bueno, los que seguiría pues sería un lenguaje todavía más técnico. Aquí ya tenemos eh, ya tenemos la base para llevar esto a codificación en el lenguaje, digamos, SQL, que es el más usual en bases de datos relacionales. Ya ya sentamos la base para eh, llevar esto a una codificación aceptable, digamos, lo vamos a poner aquí. De hecho, en este caso, digamos, la normalización ya es aceptablemente buena. Eso, bueno, eso todavía falta mucho para entender por qué es aceptablemente buena, pero como era una tabla muy sencilla, son 3 columnas, partió en 2 tablas muy sencillas también, cada una de 2 columnas. Este simple paso nos lleva a una base de datos, digamos, con sus restricciones de integridad de entidad, sus restricciones de integridad referencial, ya buena, digamos, ya es un diseño muy decente. Yo creo que es buenísimo, y ya se puede llevar a una codificación y va a ser una base de datos muy bien diseñada.